tardes y bienvenidos. Celebramos hoy un acto importante para nuestro colegio, la ceremonia anual de acreditación de economistas en su 12ª edición. Este acto tiene una carga simbólica y muy representativa en la vida colegial, pues es el acto en el que, de manera oficial, el colegio quiere dar públicamente la bienvenida a esta gran familia que son los economistas valencianos, a los nuevos compañeros incorporados al colegio durante el pasado año. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y, cómo no, muchas gracias por ese acompañamiento tan ilustre. Empezando por el excelentísimo señor conseller de Economía y Hacienda, don Gerardo Camps de Besa, quien clausurará, y le hemos pedido, por favor, unas palabras con su gran sapiencia. Seguido por nuestro insigne conferenciante, nuestro profesor, don José Barea. Somos una corporación de derecho público de base asociativa con una estructura académica de titulación superior, que alberga más de una especialidad que se acrecentará con el nuevo modelo de Bolonia. Cuando decimos que somos una corporación de derecho público, estamos planteando que una de nuestras razones de existir está precisamente en el papel que para la sociedad juega el colegio. Cuando decimos que somos una base asociativa, estamos diciendo que esa función legitimadora de mejora de la sociedad civil, de defensa de sus intereses, de defensa de los intereses de los ciudadanos, es una prioridad que está sustentada, que se introduce en la particularidad asociativa y se introduce en ello al hacerlo desde los propios intereses corporativos de los economistas. La profesión de economista no es posible ejercerla, no es posible conformarla sin el papel de un colegio, sin el papel del colegio. La universidad realiza la función básica, primigenia, de la formación y de la construcción de las cajas de herramientas, también de las mejoras y de las cualificaciones en el tiempo, a través primero de la titulación oficial y segundo con las especializaciones y mejoras encadenadas en los escenarios máster, los actuales y los futuros, y todos sus adláteres. El colegio, por su parte, construye un escenario de comunicación, de convivencia y de transmisión de sinergias que el colectivo, uno a uno de nosotros y todos como uno, generamos. Nos preocupa hacer las cosas bien. Nos ocupa hacerlo a través de las herramientas que la profesión identifica. Nos interesa proveernos todos nosotros de ese conjunto inseparable de ética, conocimiento y oficio que debe ser una profesión. Nuevos compañeros, amigos, habéis entrado en una familia donde el trabajo cotidiano, y al trabajo cotidiano le unimos la pasión por lo que hacemos. Y aunque a los economistas se nos vea de forma numérica, más allá y mucho más atrás de las cifras está el corazón. Sin vocación no hay profesión. Y el colegio tiene como reto mantener, acrecentar y posibilitar el ejercicio de la profesión en función de un trabajo querido y no de un empleo necesario o forzado. Me viene a la memoria la anécdota del recién fallecido premio Nobel Paul Samuelson, cuando, explicando por qué eligió ser economista, contó que en un principio fue por pura casualidad. Parecía fácil. Unas matemáticas que no suelen ir más allá del álgebra lineal, un denominador común cuál es el de razonar y de aplicar ciertos principios de objetividad y racionalidad en el discurso, cierta capacidad de trabajo y una buena voluntad de estar informado. La práctica de la profesión lo trasladó a una disciplina difícil, como todas las humanas, donde la frontera entre la pasión y la emoción no siempre está clara, y donde la dificultad de comprender el comportamiento de las personas nos hace a veces dudar de la bondad de las herramientas que manejamos. Por encima de todo y con el tiempo, seguro que coincidiréis con él y conmigo que habréis acertado. Estáis ante una profesión de retos y de futuro que mucho tiene que decir a la sociedad en que vivimos. Y voy a entrar en un tema que hoy día es, diríamos, capital para la situación de nuestra economía, que es la crisis de la economía española. Y lo que yo voy a hablar, porque claro, eso de la crisis de la economía es muy amplio. Yo voy a hablar qué condicionantes existen para salir de la crisis. Y los temas que voy a abordar son tres en esta conferencia. Primero, origen de la crisis, como es condicionante para salir de la crisis. Pues para saber cómo salimos, vamos a ver qué es lo que ocurrió.
el origen de la crisis y los condicionantes para salir de la misma. Lo segundo, estos condicionantes son la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales. Esto va a ser objeto de esta conferencia. El origen de la crisis y los condicionantes para salir de la misma es la parte primera. Dicho esto, damos paso a la entrega de acreditaciones a los nuevos economistas, para lo cual ruego a los integrantes de la mesa se preparen para proceder a realizar la entrega de los correspondientes diplomas. Si marcamos las líneas estratégicas de actuación, si somos conscientes que sin debilidades no tendremos fortalezas, si sabemos que detrás de cada oportunidad también hay un riesgo, vivamos las oportunidades como riesgo, seamos consecuentes que nuestra debilidad tenemos que acabar convirtiéndola en fortaleza. Hagámoslo si es posible, de manera conjunta, y para eso es indispensable que todos los que hoy os habéis acercado y sois ya del Colegio de Economistas, hagáis un esfuerzo diario que la suma de todos ellos nos colocará en la mejor posición para enfrentarnos a un mundo cada vez más cambiante. Este acto yo creo que ha venido en 6 ocasiones, querido decano, creo. Normalmente después siempre de unas sesiones de control parlamentario, no sé por qué siempre coincide, en el que tengo que reprimirme después de haber estado debatiendo toda la tarde para que esa promesa de brevedad que les hacía al principio no acabe siendo incumplida. Pero es uno de los actos más entrañables de todos los que puedo participar como conseller de Economía y Hacienda, porque estoy viendo las caras de los que tenéis en el futuro hacer que seamos mejores, que la Comunidad Valenciana sea mejor y que España sea mejor. Y en momentos difíciles, complicados, convulsos y complejos como este, nada mejor que lo recordemos, yo callándome y todos ustedes disfrutando de un merecidísimo vino de honor. Muchísimas gracias.